¿El aborto es un delito o no? En los últimos años ha existido un debate político, social, pero sobre todo jurídico referente al aborto. Pero veamos, ¿realmente el aborto es un delito? El artículo 122 del Código Penal establece que sí lo es. El aborto es un delito. Si bien la Corte Constitucional, mediante la sentencia C-355 del año 2006, lo permitió en 3 causales, esto no significa que el aborto deje de considerarse un delito, porque jurídicamente lo es y tiene prisión de 16 a 54 meses para la mujer que lo cause o permita que otro ser lo cause y para quien llegare a causar el aborto. Esta ley y este artículo siguen vigentes hoy en Colombia. Sin embargo, por medios no constitucionales, la misma Corte Constitucional lo ha modificado. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿acaso la Corte Constitucional, la cual fue creada con el objetivo principal de proteger la integridad y supremacía de la Constitución, puede modificar la ley al legislar? Y la respuesta es que no. Si bien la Constitución le establece un pliego de funciones a la Corte Constitucional, en dicho pliego no se encuentra la facultad de legislar ni de facultar al Poder Ejecutivo para que lo haga, porque esta competencia es única y exclusivamente del Congreso de la República. A pesar de que la Corte Constitucional no tiene funciones legislativas, legisló, modificando el artículo que tipifica el aborto como un delito. Es decir, 9 magistrados, 9 personas y 9 ideologías modificaron la ley por un procedimiento completamente diferente al establecido en la Constitución. Y no solo esto, 13 años después, la Corte Constitucional, mediante la sentencia de unificación 096 del año 2018, estableció el derecho al aborto como derecho fundamental. Y es aquí donde tenemos que decir que el Estado no es quien nos otorga derechos, debido a que los derechos son inherentes e inalienables al ser humano por el simple hecho de ser humanos. Y si creemos que el Estado es quien nos otorga derechos, le estamos dando la facultad de quitarlos cuando él quiera. Pero sigamos con la sentencia de unificación, donde la Corte Constitucional en su decisión le ordena al Ministerio de Salud que regule el tema del aborto y le dio un término de 6 meses. En consecuencia de esto, el pasado 6 de octubre del año 2019, el Ministerio de Salud presentó un proyecto de resolución que busca reglamentar ese tema. Y vamos a analizar si este proyecto de resolución cumple con los requisitos mínimos para que nazca a la vida jurídica. Y vamos a tener como referencia la sentencia del 12 de octubre del Consejo de Estado, donde anula el decreto 444 del año 2009, quien buscaba en esa época regular el aborto. Las razones por las cuales el Consejo de Estado anula dicho decreto son las siguientes. Primera, el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política establece un requisito o presupuesto para que el Poder Ejecutivo pueda hacer uso de su facultad reglamentaria. Y ese presupuesto o requisito es la existencia de una ley. Sin embargo, para el año 2009 no existía dicha ley del aborto y actualmente tampoco existe. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo en ninguno de los casos podrá reglamentar este tema hasta que el Congreso de la República emita una ley. En otras palabras, solo hasta que el Congreso expida una ley que regule el aborto, el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud podrá reglamentar por medio de decreto, resolución u otro acto administrativo el aborto en Colombia. La segunda razón es porque el legislador ordinario en Colombia es el Congreso de la República y solo él es el competente para expedir una ley. De no ser así, se llegaría al absurdo de entender que la sentencia de la Corte hace las veces de ley, lo cual no se puede permitir en un Estado de Derecho como lo es el Estado colombiano. Por esto, es el Congreso quien oportunamente debe legislar acerca de este vacío jurídico referente al aborto y debe hacerlo pensando en las dos vidas,
es decir, la vida de la madre y del bebé que está por nacer, lo cual no se observa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, permitiremos que la Corte Constitucional, con solo 9 magistrados, pueda decidir sobre derechos inalienables y transgredir la Constitución. Permitiremos que una Corte, la cual fue creada con el objetivo principal de proteger la Constitución, vaya en contra de esta al dejar de un lado la protección del derecho fundamental a la vida y legitime el asesinato. Lo cierto es que en Colombia, primero, defendemos el derecho fundamental a la vida y la Constitución lo establece, pero también el bloque de constitucionalidad, el cual es ratificado por medio de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Segundo, que en Colombia se protege el bien jurídico supremo a la vida y esto trasciende el derecho a la intimidad. Por lo tanto, es una equivocación pensar o creer que porque el feto vive dentro del vientre de la madre, hace parte esencial del cuerpo de la mujer, porque la realidad es que no lo es. Son 2 vidas las que se encuentran allí y es una vida la que respira en el vientre. Por lo tanto, no podemos permitir que se les siga privando la oportunidad de nacer. Tercero, que el derecho a decidir sobre su cuerpo esconde y manipula de manera intencional la realidad, porque no es solo un cuerpo, sino como ya se dijo, son primordialmente 2 vidas. Y por último, que en Colombia el aborto sí es un delito y está consagrado en nuestra legislación. Además de esto, no podemos permitir que la Corte Constitucional, o mejor, 9 magistrados modifiquen la ley por medios no constitucionales porque, como ya se dijo anteriormente, el legislar es una función exclusiva del Congreso de la República. Soy Valeria Gutiérrez para Verdaderamente. Suscríbete a nuestro canal.